Nos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales. La lista 1001 del Partido Comunista fue la segunda más votada del Frente Amplio en las elecciones nacionales, por detrás del MPP. En total, el sublema, Unidad para la Esperanza, que integraron junto a la Amplia, Casa Grande y otros sectores, obtuvo 3 bancas en el Senado para hablar de la correlación de fuerzas a la interna del Frente Amplio, las bancas del Partido Comunista, sus alianzas, el diálogo social para encarar una nueva reforma previsional que impulsaría el Frente Amplio en caso de llegar al gobierno. De todo eso vamos a estar conversando con el senador y senador electo del Frente Amplio, Óscar Andrade. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. día. Buenos días. Te tuvimos hace no tanto, pero el escenario cambió. Hay información nueva que no teníamos en ese momento. Ya atravesamos la elección de octubre. ¿Qué análisis haces primario de lo que fueron los resultados? Bueno, para el Frente Amplio fue un buen resultado, que arañó el resultado esperado. El esperado era tener mayoría en las dos cámaras. Nos faltó 1,5 puntos. Pero estás en una condición muy favorable para conquistar el gobierno, porque sí lograste mayoría en el Senado. La diferencia con el segundo es una diferencia muy importante, es el doble de lo que era la diferencia a esta altura. O sea, a esta altura del 2019 arrancabas una segunda vuelta con una diferencia de 8,5 puntos, 9. Ahora arrancás con una diferencia del doble. Y si uno mira el antecedente de una campaña electoral, la pasada, donde el Frente Amplio, que tenía una enorme dificultad, había arrancado con 39 puntos, tenía que enfrentar una segunda vuelta contra una coalición que se presentaba con mayoría en las dos cámaras. Tenía un componente muy fuerte. Así, bueno, la gobernabilidad está de mi lado, tengo mayoría en las dos cámaras, no van a votar un gobierno que no tenga gobernabilidad. Pero a pesar de eso, el Frente Amplio pegó una remontada que terminó la elección por 1 punto. Hoy no precisás una remontada similar a la que tuviste en el 2019, donde además acarreábamos otras dificultades políticas internas. El Frente Amplio había armado la fórmula sin consensos, había generado internamente cuestionamientos y dolores. O sea, teníamos un montón de problemas que si uno los mira hoy es una forma de espejo, que son los problemas que tiene el Partido Nacional. El Partido Nacional, que es contra quien competimos en la segunda vuelta, armó una fórmula claramente sin consensos internos, arranca de mucho más atrás y no tiene mayoría parlamentaria en ninguna de las dos cámaras. Lo que claramente te coloca en una condición de ventaja. No está ganada la elección, pero no hay duda, cualquiera que razone serenamente, bueno, el Frente Amplio está mucho mejor parado, tiene que crecer menos de lo que creció en cualquier segunda vuelta. Menos de lo que creció en el 99, en el 2004, en el 2009, en el 2014 y aún en el 2019 para garantizar la mayoría. Claro, esto no se logra en el papel, se logra en la cancha concreta y yo creo que sobre todo en dos terrenos, en el del balance de los distintos gobiernos y en el de las propuestas. Y creo que también ahí, en el balance de los gobiernos, en distintas áreas, el Frente cuenta con mucha ventaja de los temas principales que le tocan a la ciudadanía. Ahora, ¿te parece que la formación de las cámaras es un elemento decisivo para definir el voto o acompañar a una coalición o a la otra? Porque a juzgar por lo que pasó en 2019, con la mayoría parlamentaria en las dos cámaras, no significó una retención del voto. No es la única, pero sí es un aspecto importante. O sea, de hecho en el debate político ha estado incorporado con mucha fuerza. Vos mirás esta semana y pico, la gobernabilidad sí, gobernabilidad no. O sea, para mí no. De hecho hice campaña muy fuerte por Martínez y por Graciela en la elección pasada. Pero sí parece ser en el debate político. Te colocás y el debate político está girando en torno a gobernabilidad no. Yo creo que hay temas más fuertes en el sentido de atender los principales problemas del país que hacen a la segunda vuelta. Y ahí creo que el Frente también saca ventaja. O sea, a ver, tema central, atender la pobreza y la exclusión. Bueno, creo que no hay duda que el resultado de pobreza y exclusión social en los gobiernos del Frente Amplio tuvo un componente privilegiado. Porque hubo 15 años de descenso de la pobreza, de la exclusión, de incremento de las políticas sociales. Bueno, este periodo de gobierno ha tenido resultados de retroceso en materia de desigualdad y de retroceso en materia, en particular, de pobreza y exclusión. O sea, han sido años duros. Salarios. Bueno, no hay duda que el Frente Amplio puede pararse así, bueno, nuestros gobiernos privilegiaron salarios y jubilaciones. Yo escuchaba recién, es muy difícil para el Partido Nacional presentar hoy propuestas de incremento de las jubilaciones mínimas cuando la primera medida que toma es descontinuar una política que incrementaba las jubilaciones mínimas. Porque lo que hay que explicar, bueno, si ahora te surge en campaña electoral la preocupación por las jubilaciones mínimas, ¿por qué a partir de que llegaste al gobierno y sin anunciarlo, la primera medida que tomás es de empezar a descontar el ajuste a cuenta que no se le descontaba en los gobiernos del Frente Amplio a las jubilaciones más bajas? O
sea, no parece sensato, salvo que digas, me arrepiento de haber tomado en este periodo de gobierno la política de no solamente no mejorar las jubilaciones mínimas. En los primeros 3 años... Porque obviamente los jubilados lo tienen claro, pero que quizás no todo el mundo lo tenga claro, es a mitad de año se suele dar un adelanto del aumento que tendrían las jubilaciones en el siguiente año, y el Frente Amplio lo que hacía era, bueno, sí, lo tomaba como un adelanto y después aumentaba igual lo que correspondía. Del 2006 al 2019, no fue una medida aislada, o sea, durante 13 años hubo una medida concreta. Pero en este caso fue peor, porque no solamente se descontinuó esta medida, sino que se tomó la decisión de cambiar la base de prestación y contribución y ajustarla por índice medio de salario. Las jubilaciones mínimas en Uruguay se regulan por base de prestación. En el momento que bajaba el salario. Si vos en el momento en el que baja el salario tomás la decisión de ajustar la base de prestación y contribución por el salario, o sea, las jubilaciones mínimas acumuladas hasta junio del año pasado habían perdido 15.000 pesos de capacidad de compra. Eso se revirtió cuando el salario empezó a crecer, ¿no? Eso se empata, claro, al final empatás. Lo que tuviste es una panza muy dura en las jubilaciones más bajas. Y también tenés un problema ahí, ¿no? O sea, el otro costado, el salario. Bueno, este es un gobierno que fue muy duro con los salarios de los uruguayos, se comió una panza de salario trágica, con una política salarial que además que estuvo en evidencia, o sea, la política salarial del gobierno era 5 años de rebaja, empatar en el 2025. Se logra un empate en el 2024 contra la política del gobierno. Cualquiera que... Sí. No, siempre tenemos que decir lo mismo, pero no se puede saltar la pandemia, ¿no? No, pero lo que estoy diciendo es que yo escucho, Leo. Los sindicatos como el Zunca, en fin, todos acordaron para mantener el empleo, bajar los salarios. No, justo elegiste un mal ejemplo porque el convenio de la construcción empató salarios. Pero te voy a poner un dato para... el PIT-CNT lo firmó en la ronda. Te voy a poner un dato para agregar reflexión de hechos, Leo. Andrá, es un hecho eso. Déjame ponerte un hecho. Última ronda de Consejo de Salarios, ¿cuántos convenios colectivos lograron acuerdos bipartitos por fuera de lo que planteaba el gobierno? La mitad. O sea, de 200 mesas, la mitad de las mesas lograron convenios que superaron la política del gobierno. Sin esos convenios bipartitos, que el gobierno se opuso, estuvo en contra, votó en contra de esos convenios que tuvieron una mejora por encima, el salario no hubiera empatado hoy. Eso es un hecho también. O sea, la gente hay que decirle, miren, si no fuera porque los sindicatos lograron convenios bipartitos por fuera de la pauta del gobierno, el salario hoy estaría aún por debajo del 2019. Entonces, cuando alguien viene acá y dice, mejoré el salario del 2019, yo puedo interpretar, y me parece que es razonable interpretar, usted se está vistiendo con ropa ajena. Porque usted no mejoró nada el salario. Usted votó en contra de esos convenios colectivos que son los que implicaron que hubiera mejora del salario comparado al 2019. Y la política económica del gobierno, con sus argumentos, era que esto recién empatara en enero del 2025. Pero Oscar, ¿no te parece que en la reflexión que haces sería honesto reconocer que en estos 5 años surgieron adversidades que al Frente Amplio en 15 no le tocaron, como la sequía más grande de los últimos 100 años, que castigó duramente la economía del país, una pandemia que condicionó la economía de todos los países del mundo, no solo de Uruguay, de todos los países del mundo, y una guerra que fue súper dirigida a los índices de inflación también de todos los países del mundo? Sí, yo creo que ahí tendríamos que hacer, Ana, esta comparación. Mirar cuánto fue el crecimiento de la economía en los periodos de gobierno del FA y cuál fue el comportamiento de los salarios, para ver si hubo una relación entre el crecimiento de la economía y el comportamiento de los salarios. Ese razonamiento que tú haces, a mí me parece que es razonable para los 2 primeros periodos de gobierno del FA. Un crecimiento... Pero ahí ya no, pero estamos contra uno hasta déjame terminar el razonamiento. Periodo de gobierno. Déjame terminar el razonamiento. Ese razonamiento que vos haces para los 2 primeros periodos de gobierno del FA es razonable, hubo un crecimiento mucho más amplio de la economía en los 2 primeros periodos de gobierno del FA que es lo que hubo en este periodo de gobierno. Y los salarios crecieron acompañando el crecimiento de la economía. En el último periodo de gobierno del FA, la economía no estuvo en auge. Bajó el precio de los commodities, crisis en Argentina, crisis en Brasil. Fue muy modesto el periodo de crecimiento de la economía. Creció apenas 4 puntos la economía. O sea, creció la mitad, poquito más de la mitad de lo que va a crecer en este periodo de la economía. Para ese desempeño de la economía, los salarios crecieron 7 puntos. O sea, cuando tuvo que enfrentar dificultades económicas los gobiernos del FA, este es un hecho, y es de honestidad que lo podamos reconocer, que tú lo puedas reconocer como lo reconozco yo, los salarios no perdieron cuando la economía cayó. ¿Crecieron menos? Cayó el mercado del empleo en el último gobierno del FA, ¿no? Más de 50.000 puestos de trabajo. Crecieron menos. Porque los salarios aumentaban y no estaban... Para reflexionar periodo de gobierno con periodo de gobierno, periodo entero de gobierno, la economía en el periodo creció 4, los salarios crecieron 7. En la economía va a crecer 7 y el salario tuvo 4 años de pérdida, 1 mes y medio. Pero podría haber tenido 5.
Lo que yo estoy diciendo, que me parece que es bueno que todos podamos reconocer, es si se hubiera aplicado la política Pero del estás gobierno... desligando también la cantidad, los índices de salario, lo que pasó con el mercado del empleo, que Sí. no están disociados. El van empleo hoy vinculados. está en el mismo nivel que estaba en el 2019. El empleo hoy está en el mismo nivel. El crecimiento del empleo es el mismo crecimiento, el mismo crecimiento que el crecimiento No, de la actividad. estábamos comparando periodos. Vos hablaste Seguro. de que se Sí, aumentó el sí. salario real, pero no mencionaste que se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo. Claro, lo que digo, el empleo hoy, con rebaja de salario durante 4 años, la cantidad de empleo en función de tasa de actividad es idéntica. Es idéntica. El crecimiento que hay de 30.000 puestos de trabajo es el crecimiento que hubo. Van a terminar la administración Es con el cerca de crecimiento, 90.000 puestos nuevos de trabajo. no, por cambio de metodología. O sea, algo que aclaró el IECON y cualquiera que lo puede estudiar está ahí, es que no hubo crecimiento del empleo, hubo un cambio de la metodología. Con la misma metodología estamos en niveles de empleo similares. Es cierto que del auge de empleo de la historia del país, porque ¿con qué estás comparando? Es como que me compares el 4.º puesto del Mundial con Maracaná. El 4.º puesto del Mundial con Maracaná es pésimo. Me estás comparando con 2014. 2014 hubo un 5 y algo. No, en realidad yo solo quería Pero, hacer la Ana, salvedad de que en este periodo de gobierno Pero déjame existieron terminar el varios razonamiento. puntos que complicaron la 2014 economía. hubo un 5,5, 6% de desempleo en Uruguay. Fue el nivel de empleo más alto de la historia del país, ¿no? Llegó a 60% de la tasa de empleo, como nunca en la historia del país. Entonces, cuando me comparás con 2014, que es el nivel más alto de empleo en la historia del país, donde todos los indicadores estallaron, es evidente que cualquier comparación con el pico de empleo más alto del país, de la historia, cualquier comparación te genera dificultades. Cualquier comparación. Del empleo en general, tasa de empleo, tasa de actividad, tasa de ocupación. Cuando comparas los 3 indicadores, es lo que se ha hecho durante mucho tiempo. Si bueno, miremos 2013, 2014, sí, seguro. Justo el periodo de actividad del país más alto de la historia. De la historia, cualquier comparación con década de los 90, del 80, del 70, no encontrás ese nivel de actividad. Ese proceso hoy está estancado. Lo que digo es que además hubo una política salarial y de recorte de derechos de los trabajadores en este periodo que es bastante clara. Podemos enumerar. Ahora, en el final del gobierno del Frente, en el tercer gobierno, en los últimos años, hubo caída del salario en 2018, por ejemplo. Unas décimas. No, Sí. Bueno, está bien. Y pérdida de empleo sumado. Unas décimas, sí, pero sí. sumado a pérdida de empleo más caída salarial, baja la masa salarial bastante, digamos. O sea, los vaivenes de la economía también afectaron al Frente Amplio en el final de su gobierno. Claro. De hecho, la ciudadanía reeligió 2 veces al Frente Amplio y no una 4ª vez después de ese gobierno. Sí, Leo. Creció 63 puntos el salario real y perdió unas décimas. Y quedó en 62. Esos fueron los gobiernos del FA. Para dar hechos. Si haces la comparación de 15 creció, años, sí. Si haces los últimos 5 pero años... es que gobernamos 15. Claro, sí, en los últimos 5 creció 7. ¿No? Llegó a crecer Terminó 8. bajando y creció 50.000 8 puestos y de bajó a trabajo. 7. Dame esos 7 en este periodo de gobierno y estaría mucho mejor Bueno, pero hoy. ahí volvemos al principio de esta conversación. Estuvo la pandemia, digamos. Estaría mucho mejor hoy que lo que Podemos estaba. saber cómo ¿A vos te parece hubiera que fue, pasado sin a vos te pandemia? parece, Leo, que fue la pandemia lo que obligó al gobierno a construir una ley que permitiera que el empresario que falsifica documentación pague la Ese mitad de es otro multa? tema. De derechos laborales. Pero eso es otro ¿A vos te tema. parece que fue la pandemia la que obligó al gobierno a no aplicar el fondo de insolvencia Pero laboral? para vos la pandemia y no fue pago el inocua. despido a los trabajadores Oca, como pasó en... Oscar. Pero déjame terminar el razonamiento. ¿Fue la pandemia? ¿Es la pandemia la que obligó al gobierno a que las inspecciones del BPS no controlen los laudos? ¿Es la pandemia? ¿Alguien puede argumentar que es la pandemia? Es la Pero para vos la pandemia no tuvo consecuencias profundas Sí, en la tuvo economía del consecuencias país. profundas. Lo que digo es, no es la pandemia la que obligó al gobierno a votar una norma que dejó sin derecho a despido a los trabajadores cuando había un fondo de insolvencia. Me gustaría Claramente es una introducir- decisión política del gobierno. Me gustaría introducir algún otro tema, porque estamos Sí. como medio estancados en esta discusión desde hace un rato largo y estamos ante una próxima elección. Dentro de un rato te quiero preguntar sobre las propuestas de la 1001 y todo lo que pasa, pero sí hay un tema que pensamos que iba a terminar con la primera vuelta y no solo no terminó, sino que creció, que es el tema de la seguridad social, el plebiscito que no salió, pero que sí el Frente Amplio va a llevar adelante este diálogo social que había prometido antes. Vos como impulsor de la propuesta del sí, lo que te quiero preguntar concretamente es si hay alguna de esas 3 grandes líneas que se llevaban en la papeleta que van a intentar reimpulsar en el diálogo social, en este caso cuál sería y de qué manera, teniendo en cuenta que el plebiscito no salió. Bueno, a ver, nosotros, se abre la cancha, ¿no? Se abre la cancha. El diálogo social es todo seguridad social. Va a tener la posibilidad de discutir toda la seguridad social. Yo no imagino un diálogo social que deje afuera la cuestión de la discapacidad. Dicho sea de paso, está en el programa de gobierno. Increíblemente no explica el programa de gobierno del Partido Nacional por qué no empezó a cumplir la ley de empleo para personas con discapacidad en la actividad privada, que se aprobó en el 2018, tuvo 3 años de tiempo de licencia para empezar a aplicarse y no empezó a aplicarla. Sería importante, pero parece que ese tema tiene que estar. Tiene que estar el tema de la infancia. En un diálogo social tiene que estar el tema de la formación profesional.
integral. Yo creo que ahí hay un error cuando se enfoca el tema de la formación profesional segmentado. No es un problema del INEFOP, o sea, es un problema del INEFOP, de la Universidad de la República, de la UTEC, de los institutos de investigación y del diálogo social. Me parece que tenés que discutir el tema de la safralidad. También me causa curiosidad cómo está colocado en el programa del Partido Nacional el tema de la safralidad y refiere al citrus, cuando el citrus venía con un proceso de extensión del seguro paro y lo primero que hizo este gobierno fue argumentar que tenía que interrumpirse la extensión del seguro paro para el citrus, que después se continúa por la pandemia y por el fenómeno litoral, pero lo expresó de manera clara de que esa política no le acompañaba y después tuvo una circunstancia que fue la que permitió que se acompañara. Pero creo que sí, que hay un conjunto de temas de seguridad social que hacen al acuerdo de seguridad social. No hay duda que mejorar las jubilaciones más bajas, que ahora parece que todo el mundo está de acuerdo en que hay que mejorarla, aún los que empeoraron la jubilación más baja con sus medidas de cuando están en el gobierno ahora, que ampliar la condición de la cobertura, ¿no? de relacionar acceso a la jubilación con mercado de trabajo. Parece que son debates que van a estar en el diálogo de seguridad social y que se abre. El Frente Amplio tiene para eso premisas, ¿no? O sea, en su programa de gobierno plantea con claridad que no le da igual el momento en que te jubilás cuando hay un mercado laboral que es tan hostil con las personas mayores de 60 años. Y plantea tener como referencia a los 60 años. Plantea con claridad, de hecho Yamandú lo planteó en la campaña, recomponer que el ajuste a las jubilaciones no se le descuente, algo que en este periodo de gobierno se hizo. ¿Qué interpretación haces vos del resultado? Digamos, ¿cuáles son los puntos que están laudados y cuáles no y se pueden reabrir? La gente lo que votó es no incorporar en la Constitución estos aspectos. Claramente en la campaña, quienes se oponían a la reforma decían no, en la Constitución no. Me tocó participar en debates con integrantes del gobierno diciendo estos temas yo los podría llevar, pero en una ley, no en la Constitución. O sea, todos los tres puntos siguen vigentes, entonces, siguen en carrera, digamos. Yo creo que los temas de seguridad social todos están abiertos. O sea, si no, yo supondría que quien estuvo antes que yo acá, que dijo que iba a mejorar las jubilaciones más bajas, que está desoyendo de la voluntad popular. La gente votó en contra de mejorar las jubilaciones más bajas. El punto donde está la duda principal, incluso porque ha habido diferencias dentro del Frente Amplio, es qué pasa con el pilar de ahorro individual. ¿En qué medida eso queda laudado o no en función de lo que se votó el domingo 27 de octubre? Que el sistema de seguridad social es multipilar, es multipilar. Que hay que mejorar los pilares, no hay duda. Y ahí es un debate que está abierto, ¿no? Por ejemplo, está abierto. Yo tengo opinión por algunas cosas. A mí me parece que un pilar de ahorro no lucrativo. Voy a poner un ejemplo. A mí me parece que... No, pero respecto a esa pregunta. Voy a la pregunta esa, pero primero, que sea obligatorio me parece que está mal. No, yo tengo opinión. Para mí que estés obligado a afiliarte a una FAP me parece que está mal. Ahora, no va a depender de mi opinión solo. Hay gente que puede decir que quizás vos vas lo mejor es que estar obligado a afiliarte a una FAP. Yo creo que no, que al menos tendrías que tener la posibilidad de poder decidir, ¿no? ¿Vas a plantear eso concretamente en el diálogo social? ¿Que la gente que no quiera afiliarse quede por fuera? No, pero no solo que no quiera afiliarse, que tengas posibilidad de salir. Pero es mi opinión. El diálogo social no depende de mi opinión. Vos tenés que construir... El programa del Frente Amplio dice que tiene que ser un mecanismo no lucrativo. Sí. Lógicamente una actividad privada siempre tiene ganancia, digamos, porque si no nadie acepta hacerla. Entonces, ¿qué entiende Andrade por no lucrativo? A ver, nosotros tuvimos una situación vergonzosa con el sistema de ahorro individual, que es que durante muchísimos años, que incorpora el periodo de gobierno Sanguinetti, el de Valle y también los dos primeros periodos de gobierno del FA, tenían niveles de comisión obscenos, de 1/3 de las comisiones. Eso se logró regular recién en el 2017, niveles que no tienen ninguna referencia, es más, exagerados en cualquier comparación internacional. Se puso en línea con las comparaciones internacionales recién a partir del 2017. Ahora parece estar en línea. Ahí tenés un componente claro de los costados lucrativos. Claro, pero ya se hizo, digamos. Ahora, el resultado es posterior al diálogo. Hoy lo que tenés es gobierno, diálogo social y acuerdos sociales sobre seguridad social. No, pero en el marco, el programa dice que en el marco del diálogo se va a impulsar un pilar de ahorro no lucrativo. ¿Qué quiere decir ese pilar de ahorro no lucrativo que van a impulsar? A priori, no posterior al diálogo, a priori.
¿Qué No, quiere no, decir? es posterior al diálogo. Vas al diálogo con una propuesta. La Pero propuesta- Pero van a la pro- impulsar la- algo que no se sí, puede definir. No, lo podés definir. La propuesta la tenés que acordar. Vos tenés un pilar de ahorro, lo que tenés que ver es el lucro. Tenés componentes del lucro en materia de seguridad social que hemos sido muy críticos. Pero, ¿Cómo regulás el ¿Se lucro? acepta cierta ganancia? ¿Cómo regulás el lucro? Es parte del resultado del diálogo. Pero se acepta cierta ganancia. Lo que no podés acetar es lo que pasa hoy, Leo. Pero Lo que no dice podés sin hacer- lucro, lo no que dice po- con un poco de lucro. Lo que no el programa podés, del FAP, dice lo que no podés aceptar es lo que pasa hoy. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que miles de trabajadores que se afiliaron al sistema de AFAP, el resultado que tienen es pérdida en jubilación. Eso es lo que no podés aceptar. Mi opinión es, bueno, vos tenés que ir a un sistema que mínimo empate las jubilaciones. Un sistema que el resultado que tengas que te empeora la jubilación es un sistema inaceptable desde el punto de vista social. Yo creo que es algo que nos deja el debate, que precisar reformularlo. El resultado de la reformulación, hay 1000, a ver, las cuentas nacionales es una de las formas, hay 1000 propuestas que pueden ir en dirección de sistemas de seguridad social que tengan pilares, que no tengan el lucro como centro. Lo que yo pregunto es si Ah, pero ¿qué se pasa? acepta que el que administra los fondos tenga una ganancia. Yo digo lo que no se acepta. Lo que no se acepta es que el resultado del ahorro individual sea un resultado que deteriore la jubilación en la gente. Que eso es lo que tenés hoy. Eso es lo que es inaceptable. O sea, ¿con qué propuesta voy al diálogo? ¿Qué es para mí inaceptable? Es que vos aportes a una FAP durante el periodo de tu vida y el resultado que tengas que empeoraste la jubilación. Empeoraste Me en parece- relación a lo que te pagaría el BPS si... tuviera Empeoraste en todo- relación todo a que hubieras subsidiado. tomado la decisión de no afiliarte. Hubieras tomado la decisión de no afiliarte, hubieras tenido mejor jubilación. Ese es el resultado que tenés hoy, ¿no? La mayoría tomó la decisión libre de afiliarse. La mayoría cobraba menos de 85.000. Yo creo que fueron engañados. A mí me decís, no conozco ni un solo paisano Pero que se haya las afiliado. jubilaciones del BPS están subsidiadas, de alguna manera. Aná, Y la de la FAP no. Te hago una pregunta yo a vos. El trabajador que tomó la decisión de afiliarse a una FAP, ¿es cierto o no que en el 90% tuvo un resultado de perder jubilación? Es un dato. Es un dato que colocó el gobierno en febrero de este año. Y en el Frente Amplio no se dieron cuenta durante los gobiernos. ese dato es un dato que tenemos a partir de febrero. También es heredable, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? También es ¿Sabes lo heredable que que la pasa? otra no. ¿Sabes cuántas jubilaciones teníamos en el 2010? 900. Hoy tenemos 90.000, ¿no? Teníamos 5.000 en el 2016. O sea, el universo sobre el que podés mirar hoy es un universo mucho más consolidado. Pero entonces hubo una, Entonces, hubo una equivocación en redactar, impulsar un ahorro no, ¿qué va a haber jubilatorio equivocación? sin lucro. Porque entonces No, estamos yo lo diciendo... que no te estoy dando es el resultado. Y te estoy diciendo que es inadmisible. Ah, pero que es eso es lo que inadmisible. dice. Pero Eso es lo que dice dice. impulsar sin Claro. lucro, no dice con un poquito de lucro, dice sin lucro. Entonces la pregunta es, ¿en dónde se van a posicionar las AFAP que hoy lucran, Ajá. que hoy cobran? No, por lo eso? que tiene Hoy que haber es tienen un una ganancia sistema por ese trabajo. que no dé pérdida al trabajador. Este sistema Pero da van a pérdida- desaparecer las AFAP porque sin lucro no existen las siste- AFAP. este sistema da pérdida al trabajador. Tenés que ir a un sistema que no le dé pérdida al trabajador, ¿no? En particular a trabajadores medios y medios bajos. Este sistema le deteriora la jubilación. Pero, Oscar, las Entonces, AFAP lo no que estoy- trabajan si no ganan. ¿Dónde Estoy van a estar colocando en yo un un escenario sin principio. lucro? Estoy colocando un principio. El sistema lo que tiene que generar es condiciones donde el trabajador no salga deteriorado. Lo que tenemos hoy como dato que dejó el debate de seguridad social es que los trabajadores pierden con el sistema de ahorro individual, ¿no? ¿Cómo construís un sistema multipilar que no dé pérdida al trabajador? Es un desafío del diálogo social. Vos me estás pidiendo el resultado final, además nosotros con un principio, que sea no lucrativo, ¿no? ¿Cómo va a ser el resultado final? Y dependerá del diálogo. Va a haber construir acuerdos políticos y sociales para ese resultado. A mí me parece que es duro defender hoy un modelo que ha demostrado que en el 90% de los casos le da pérdida al trabajador y que además empeoró. Yo lo que digo es, hoy hay un sistema que le da pérdida al trabajador y que además empeoró. Claro, mi pregunta va ligada a lo siguiente. Si el escenario es un pilar sin lucro, me pregunto dónde van a ubicarse las AFAP que necesariamente cobran por el trabajo que realizan. Porque Está si bien. sacás el lucro no existen las Está bien, AFAP. vos tenés ¿Dónde van a esa estar preocupación. hoy? Las 4 AFAP pero que entendeme, trabajan. Ana, que tenemos preocupaciones distintas. Vos estás preocupado por qué va a pasar con las AFAP. Yo estoy preocupado por qué va a pasar con las jubilaciones. Tenemos No, preocupaciones con el distintas. sistema de jubilaciones que hoy está vigente. Mi estoy preocupada. preocupación es, no podemos sostener un sistema en las condiciones actuales, o sea que el Frente Amplio se planteó reformar este sistema, no hay duda, lo colocó en su programa, lo hizo explícito cuando la ley empeoró radicalmente el sistema de AFAP, lo hemos intentado demostrar acá en varios argumentos. El camino que eligió el FA es el del diálogo social, ¿no? ¿Qué es lo que no puede pasar? Bueno, algunas de las cosas que hemos discutido en el marco del debate que tuvimos por la reforma, ¿no? A mí me parecen muy razonables. Decir, bueno, la duplicación de la comisión que les cobran las aseguradoras para administrar la renta, y me parece que eso no debe caminar. Ahí tenés un componente del lucro, ¿no? Con el tema de la previsión social. Algunos lo defenderán, otros que no. Tu preocupación central está en qué va a pasar con las AFAP. Mi preocupación es qué pasa en las mi jubilaciones. preocupación está en cómo se va a sostener un sistema que ahora está vigente y que funciona con el lucro.
¿entendés? Si lo sacamos, me pregunto qué va a pasar con esas empresas que hoy trabajan. ¿Se van a nacionalizar? ¿Era lo que decía el Pacha? No, el Pacha aclaró él, yo qué sé. Ah, bueno, entonces por ahí están las discusiones. El Pacha aclaró su punto de vista. Yo lo que estoy diciendo es, yo no me abrazo a decir que tiene que ser multipilar, tiene que ser multipilar. El pilar actual, como funciona, somos críticos. Pero hemos tratado de argumentar por qué somos críticos, ¿no? Somos críticos por sus resultados, los resultados que demuestra son resultados muy pobres, somos críticos por cómo se empeoró, somos críticos con que sea obligatorio. El Frente Amplio no votó claramente que fueran obligatorias las AFAP que se interpusieron a partir del año pasado. Somos críticos con respecto a que se elimine a gente que está trabajando y que viene aportando hace muchos años el 50% del sueldo base jubilatorio. Somos críticos, fuimos críticos. Somos críticos con respecto a la posibilidad de que te descuenten cuando estás en desempleo. Fuimos críticos. O sea, hay cambios que hacen que el sistema haya sido todavía peor. ¿Con qué profundidad van a darse los cambios? Bueno, dependen de acuerdos sociales y políticos, hasta porque no tenemos mayoría en ambas cámaras. Déjame meterte una antes de cerrar, porque si no... Yo, en contra de la privatización de las jubilaciones, estuve siempre. O sea, mi opinión siempre estuvo en contra de la privatización de las jubilaciones. No hace falta. Ahora, tengo claro que en el Frente en esto hay posiciones distintas. Entonces, mi opinión es evidente, ¿no? Antes de cerrar, tu lista, la 1001, la segunda más votada del Frente Amplio. Hace un rato hablábamos con Leo sobre algunas expresiones de Alfredo Frati y del MPP, sobre el peso enorme que tiene hoy el MPP en el Frente Amplio. Y lo que me pregunto es cómo va a jugar la 1001 ahí como segunda fuerza, pero con distancia del MPP para tomar las decisiones. ¿Va a ser el MPP el que resuelva o ustedes sienten que tienen un peso para...? No, va a ser el Frente Amplio el que resuelva. A ver, la obsesión no son las internas. La obsesión nuestra es la pública felicidad. Nosotros creemos que un país que tiene 5 hectáreas fértiles por habitante no puede tener gurises mal papeados. Y ahí hay que garantizar. Que tenés que generar medidas, algunas que ya presentamos. Yo recién escuchaba el tema de la simplificación de los trámites del Estado. Yo hace 4 años presentamos una ley para evitar el proceso de doble tasación con el tema de las viviendas vacías, porque la ley que se votó en el 2018 demostró, primero, que tenés un lote de viviendas vacías y abandonadas, pero que el proceso de doble tasación te lo encarece y es muy burocrático. A mí me hubiera gustado que el planteo que se hace ahora de simplificar los trámites del Estado se hubiera tenido en cuenta para aprobar esa norma y permitir carteras de vivienda para atender la situación que está con problemas del hábitat. O sea, en realidad, el centro de la política es el programa del FA y las medidas que puedas elaborar para atender el programa del Frente Amplio, que creo que es claro en el sentido de atender la pobreza, atender los bajos salarios, defender los derechos de los trabajadores. ¿Fue una señal que hayas preferido o elegido estar la noche del 27 en el PIT-CNT y no en el comando de la fórmula? Y pasa que en 2 lados no se puede estar. No, por eso te pregunto. Si fue una señal, tuviste que en 2 lados no se debe estar. Y para mí era lógico que en un resultado que era previsible, pero que igual marcó la cancha. Yo creo que con las enormes dificultades de respaldo político, de llegar a cerca de 1 millón de votos, fue un resultado importante, a pesar de no haber logrado el cambio en la Constitución, una norma que tuvo que hizo un aporte democrático enorme. Porque ahí hay una discusión que la planteaba, por ejemplo, Lucía Topolansky, de que desde algunos sectores, me imagino que estabas comprendido dentro de lo que ella decía, esto lo asumo yo, se desviaron esfuerzos hacia la militancia por el plebiscito y no hacia la acumulación para el Frente Amplio. Bueno, yo creo que no son esfuerzos contradictorios. O sea, para mí van en la misma dirección. O sea, el debate sobre seguridad social es un debate que evidenciaba 2 proyectos de país. Yo acá tuve varias veces diciendo que, en mi opinión, la respuesta de los trabajadores es una respuesta política de la derecha. Fue la derecha la que creó la AFAP, la que las empeoró, la que endureció las condiciones jubilatorias y fue la derecha la que congeló las jubilaciones más bajas. Eso es indiscutible. Y el Frente Amplio, que no fue perfecto en materia de seguridad social, no fue perfecto, pero fue en los gobiernos del FAN la que se limitaron las ganancias a las AFAP, se ampliaron los derechos jubilatorios y se mejoró la jubilación mínima. Entonces, para mí, el debate del plebiscito dialogaba bastante bien con las propuestas y, de hecho, la inmensa mayoría de los frente amplistas votó la papeleta del sí. Igual no le contestaste por qué preferiste estar en el PIT-CNT y no... Y porque en 2 lados no podés estar. Y a mí me parecía lógico, después de haber acompañado al movimiento sindical en una batalla de estas características, estar en lo que es mi casa. No es contradictorio. Pero, repito, para mí el debate sobre seguridad social nos dio elementos que yo, que sigo bastante los temas de seguridad social, no tenía. El Nico me dice, ¿por qué el Frente Amplio no? Bueno, yo esta información acerca que dio Mieres y Cáceres en el Parlamento no la tenía, de cuánto era la pérdida de cada trabajador que se afilió a la AFAP. Es un dato que tenemos a partir de
el debate. Yo creo que ustedes tampoco, porque si no, lo hubieran promocionado antes. No teníamos esa proyección actuarial tan fina. Teníamos algún indicio, pero que quedó en la nebulosa, porque cuando lo de los cincuentones, al no ser comparado con el 100% de lo que te da el BPS, quedó en la nebulosa. Entonces me parece que abrió el debate de seguridad social un montón de desafíos que el que está en mejores condiciones de atenderlo también creo que es el Frente Amplio. No hay condiciones ideales, pero el que está en mejores condiciones de atender los desafíos en materia de seguridad social no tengo dudas que es el FA. ¿Y de seguridad pública? También. Vos fíjate una cosa. 9 de cada 10 personas que están presas no terminaron un ciclo básico, ¿no? Hay una relación bastante importante entre trayectoria educativa y situaciones después de violencia en la sociedad. ¿Qué hizo este gobierno cuando asumió? Eliminó 10.000 becas para los estudiantes más pobres. Las eliminó durante 4 años, ¿no? Sin movérsele un pelo, a pesar de que la ANEP fue a argumentar en contra de la eliminación de becas. ¿Qué plantea el Frente Amplio? 76.000 becas para que los estudiantes puedan completar trayectoria educativa. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con un enfoque estructural de los problemas de violencia en la sociedad, abordarlos desde este lugar. Decir, bueno, mirá que si no atendés estos temas con muchísima anticipación, el tema de la garantía de la alimentación en las infancias me parece que es otro tema estructural. Si vos seguís la trazabilidad, ¿no? Después los tenés presos, ¿no? Pero antes de, ¿no? La creación de empleo juvenil, de hacer un enfoque con empleo juvenil. El tema de la vivienda. Yo por eso saludo que ahora esté presentado por el Partido Nacional eliminar los trámites, porque seguramente nos acompañen y nos voten. ¿Cómo? Me complica otra, déjame una chiquita. Ustedes vieron que está en el programa. Metí la pata con una pregunta nueva porque se viste que en el programa está planteado ahí que se va a votar la ley de plataforma. Por favor, no hagan eso, ¿no? Es que el trabajador que está despedido ya con la motito trabaja de estajo y le puedan pagar el mínimo, es lo que dice la ley, el mínimo nacional y no el laudo de su categoría. O sea, justamente al trabajador más precario le vas a generar condiciones. Se votó en el diputado y por suerte logramos trancar la votación en el Senado. Pero sí, el proyecto no lauda si son trabajadores dependientes o... No, pero a los que son dependientes le plantea que si trabajás a destajo les pagás el mínimo y no el laudo de su categoría. Serían los únicos trabajadores del país que no tienen derecho al laudo de categoría. Bueno, no sé quién te lo pide. Una fábrica de chicle no, pero justamente estás golpeando al trabajador más precario. No parece sensato que se maneje como una prioridad en materia laboral. Oscar Andrade, muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora cuando son las 9:49, ya un poco tarde, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.